Respecto a lo segundo que me preguntas, pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece una ocurrencia más dentro de las exigencias, muchas veces fuera de contexto y fuera de todo lugar, de un partido como Junts, que está poniendo contra las cuerdas ya no solamente al Gobierno de España, ¿no? Lo estamos viendo continuamente, con esas exigencias fuera de lugar, como digo, sino también pues, de una forma egoísta, creo que rompiendo una vez más, ya no solamente con la igualdad entre los españoles, como viene haciendo con sus exigencias respecto a la financiación o a la cesión de los tributos, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos temas que hemos ido conociendo últimamente, sino en este caso atentando y coaccionando contra la libertad de las empresas, ¿no? Las empresas deciden libremente dónde quieren instalarse y me parece que ocurrirse sancionar a empresas que no vuelvan cuando se han ido de Cataluña es, como digo, como poco una ocurrencia totalmente fuera de lugar. Bueno, yo creo que desde el primer día estamos trabajando en el sentido de que las empresas quieran venir a instalarse o no se quieran ir, no solamente a Cataluña, sino que no se quieran ir de la Comunidad Valenciana. Y me parece que es evidente que estamos poniendo las condiciones, como siempre decimos, esas alfombras rojas, esas puertas abiertas, ya no solo fiscalmente, sino también en agilización de trámites burocráticos para que las empresas en general y las que quisieran volver a Cataluña en particular se quieran quedar en la Comunidad Valenciana. No hay ningún plan específico ante esta amenaza de Junts porque me parece que esto no va a llegar a ningún sitio. Como digo, las empresas tienen libertad para elegir dónde instalarse y dónde querer desarrollar y tener su domicilio social o de su actividad, y nosotros lo que tenemos es el firme compromiso con los valencianos de que la Comunidad Valenciana cada día sea más atractiva para todas las empresas.